Los oscuros secretos del Vaticano. Orgía gay en el apartamento de un cardenal. Ningún hombre o mujer que preste servicios a la Iglesia Católica puede tener relaciones sexuales con ninguna persona, pues al hacer sus votos de inmediato acepta el celibato. La policía del Vaticano llegó a interrumpir una orgía gay en el piso del asesor del Papa Francisco, el cardenal Francesco Coco Palmeiro. Hay que mencionar que el cardenal no participó en la orgía, pero sí lo hizo su ayudante y secretario, quien fue recomendado recientemente por el cardenal para ascender a obispo. La policía llegó por quejas de los vecinos y dentro del apartamento hallaron evidencia de que además se consumía drogas. Pederasta. Uno de los escándalos que más fuertemente han golpeado a la Iglesia Católica ha sido el de los curas pederastas, que en el año 2010 puso de entredicho a la Iglesia en Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Austria y Bélgica, e incluso salpicó al Papa, que llegó a ser acusado de haber encubierto a sacerdotes pederastas durante su etapa al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe. El Papa Ratzinger se vio obligado a cesar a varios obispos por esta causa, la misma por la que ordenó la limpieza de los legionarios de Cristo, tras comprobar por su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel, fallecido en el 2008, abusó sexualmente de seminaristas y tuvo hijos con varias mujeres. Precisamente el pontífice reconoce en el libro entrevista Luz del Mundo del escritor alemán Peter Eswald. En el caso de Maciel fue afrontado con lentitud y retraso, y ello debido a que estaba muy bien encubierto. El sauna más grande de Europa ahora pertenece al Vaticano. El Vaticano gastó unos 30 millones de dólares en bienes raíces, y uno de ellos fueron varios pisos en un palazzo en Roma, donde acomodaron al jefe de la congregación para la evangelización de los pueblos y a otros sacerdotes. Resulta que en ese mismo edificio está también el sauna más grande de Europa y una de las más famosas entre la comunidad gay. Ahora este edificio, conocido por ser parte oficial de la Santa Sede y no solo por su aclamado sauna, si bien no guardan una relación, la proximidad de ambos escandalizó a algunos. La Penitenciaría Apostólica. La Penitenciaría Apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en el año 1179 y se mantuvo en secreto hasta el año 2009. Solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, entre otros. El Papa actúa como el jefe de este tribunal, llamado penitenciario mayor, y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. El exorcista más importante del Vaticano realizó más de 100.000 exorcismos. Aunque se cree que en el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y en la Edad Media, la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre Gabriel Amor, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. De hecho, en el 2018, la BBC informó que el Vaticano recibió 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller anual sobre exorcismo. The exorcism consists of a ritual first formulated in 1640 and updated by the Vatican 10 years ago.
El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steiner, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan que aquel Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Schneider sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado de hacer declaraciones al respecto. El Vaticano ganó dinero con el Holocausto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías, saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano intervenir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías que fueron asesinadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema. Escándalos del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, también llamado Instituto por las Obras de Religión, IOR, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido es su trato con Hitler. Gerald Posner, historiador, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler, una cantidad importante de dinero que pagaba la IOR para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El OIOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyo detalle nunca ha sido revelado públicamente. Los Vatileaks. En el año 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad, basada en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto. Los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI, al autor Gianluigi Nuzzi. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en el año 2013 debido a este escándalo.